por fin, el primer episodio de Hablando en Fitness es básicamente nuestro nuevo proyecto. ¿De quién? De David Alfayo. Lo podéis ver explicado todo en mi propio Instagram, en el de Hablando en Fitness. Y... Bueno, yo soy Carlos, también tenéis el perfil de Hablando en Fitness y el mío para conocernos un poquito más a fondo. Y bueno, explicamos un poquito lo que es el proyecto Hablando en Fitness. Adelante. Vale. Al final esto sí, ha sido muy natural como ha nacido. Y es que al final David y yo siempre hemos sido amigos, nos conocimos en el trabajo, que trabajamos los dos en una tienda de suplementación. Y siempre compartíamos nuestros puntos de vista, ¿no? Él tiene un perfil mucho más de competidor, de rendimiento, y un poco más del perfil de salud, de trabajar con lesiones, con dolor. Y pues muchas veces compartíamos nuestras opiniones sobre muchos temas que tienen mucha relación y siempre llegábamos como a una especie de consenso, ¿no? Y era gracioso el poder poner puntos de vista distintos, pero en los mismos temas, y ver que al final el camino tampoco es tan distinto y al final aprender unos y los otros. Y como teníamos unas charlas tan enriquecedoras, pues dijimos, ostras, pues esto lo grabamos y lo compartimos con toda la comunidad y que la gente pueda aprender, opinar y compartir. Y un poco es la idea de Hablando en Fitness. Así que espero que os guste estos episodios y empezamos con el primero. Básicamente es eso. ¿Cuál es eso? Entonces, el formato que vamos a seguir es, hemos estado pidiendo temas por Instagram. Con los temas que nos habéis propuesto, pues vamos a ir lanzando las preguntas. Entonces, este episodio va a ser un poco más corto, simplemente para tantear un poco el terreno. Así que vamos a ir con la primera pregunta, ¿vale? Y exactamente es, ordena de mayor a menor importancia, Carlos. Yo te lo digo desordenado y Vale. tú lo que consideres. Vale, ¿qué es más importante para el progreso? Volumen semanal, frecuencia, selección del ejercicio, intensidad, adherencia. Vale, para el progreso, ya para puntualizar, siempre puedes poner el progreso de rendimiento, de recuperarte de una lesión, que también sería una especie de rendimiento, pero a lo mejor no enfocado en mejorar marcas, sino en disminuir el dolor. Entonces, también mirando un poco en qué te fijas más o menos, sí que haría algunas variaciones, pero en línea general, el primero de los que me has dicho era, ¿me las puedes repetir, por favor? Sí, tanto. La adherencia, creo. Adherencia, intensidad, selección de ejercicios, volumen y frecuencia. Vale, pues la adherencia para mí sería el primero, porque al final que iría un poco la adherencia con la selección de ejercicios. Tienen que ser unos ejercicios que sean válidos para el progreso, pero que los quiera hacer y que tenga un rendimiento y que sea la persona eficiente, ¿no? En esos ejercicios, ya sea porque no tiene molestias o porque tiene más rendimiento en esos ejercicios que en otros. Y eso sería la base, ¿no? Porque si la persona no hace los ejercicios, no los cumple, no va a progresar. Ya puedes planearlo y plantearlo y rizar el rizo como quieras, que si la persona en cuestión no hace los ejercicios, no es tu tía. O sea, aquí no te lo van a regalar, tienes que ser eso, cumplirlos. Una vez que esto ya está consensuado, ¿no? Porque esto siempre es la magia, ¿no? De individualizar realmente un tratamiento, un entrenamiento, una pauta de ejercicios. Ya una vez que esto está consensuado con el atleta, el paciente, lo que sea, pues ya aquí sí que ya me fijaría yo o sea, entre volumen, frecuencia e intensidad, depende de para qué, pero yo es que los pondría casi juntos. O sea, a mí me costaría mucho decirte, no, es mejor la frecuencia, o es mejor el volumen, o es mejor la intensidad, que la intensidad yo la relaciono con el volumen, ¿no? Porque al final tiene una intensidad, ¿no? Trabajar mucho volumen, pero con poca intensidad, ya habla de la sesión en sí. También es una sesión bastante pesada, ¿no? Bastante demandante. Entonces, yo aquí los pondría juntos directamente. Y en función de cuál sea el objetivo, pues más frecuencia o más intensidad de mover más cargas a una percepción de esfuerzo más alta, o en función de un objetivo quizá más de hipertrofia, depende de la fase, ya tiraría quizá un poco más por meter más volumen, ¿vale? Bien repartido con la frecuencia. Pero bueno, para ser estricto yo diría adherencia con el otro, con selección de ejercicios, y después ya metería, si tuviera que poner un poco la de esto, en mi gusto, frecuencia, volumen e intensidad. Intensidad, aun siendo la piedra central, yo creo que sería la menos importante, porque la puedes modificar mucho con la frecuencia. Porque, por ejemplo, tú no puedes trabajar una intensidad 10 de 10, frecuencia 4, ¿sabes? Y quizá yo creo que aumentar la frecuencia en sujetos novatos puede ser quizá más interesante de cara a aprender el patrón que meterle mucha intensidad.
porque realmente es una intensidad que es baja porque ya de por sí no tiene mucha chicha, pues entonces darle más frecuencia, que aprenda más el patrón y ya la intensidad en este caso sería lo último, ¿sabes? Y incluso para un sujeto que sea muy avanzado, sí, la intensidad es muy importante, pero quizá con más frecuencia, bajando esa intensidad que no les supone tanto riesgo de lesión o que no es un estímulo tan demandante, podría llegar al mismo objetivo. No sé. ¿Qué le ves tú? Yo ¿Cómo te lo ves? compro esto. Sí que es verdad que yo lo dividiría diferente, pero también, como has dicho, con un contexto, depende del contexto, puede ir variando mucho la importancia de un valor u otro. Es decir, compartimos que la adherencia es lo más importante. Si una persona no cumple el plan, si es a nivel de rehabilitación o, como has dicho, más de salud o de adquirir algún patrón o algo así por el estilo, si no cumple con el plan no lo va a conseguir nada de lo que le propongas. A nivel estético, si no cumples con el plan, nadie va a quemar las calorías por ti. Y a nivel de rendimiento, nadie va a levantar más kilos por ti. Entonces, si no hay adherencia, esto se queda fuera. Después sí que, para mí, segundo valor más importante sería la selección de ejercicios. Si tú quieres desarrollar un dorsal súper ancho y como ejercicios coges un squat, vamos muy mal. Da igual que lo hagas al 100% de intensidad, porque si la selección de ejercicios no es buena, todo lo demás se va a la mierda. Incluso, ya no solo selección de ejercicios como cuál es el mejor ejercicio o qué 3 ejercicios son más importantes, sino el ejercicio perfecto para esta persona. A lo mejor notas mejor un ejercicio que otro, pues ese es el mejor para ti. Después de adherencia, intensidad, ¿cuáles más habían? Se me ha ido. Vale, adherencia, selección de ejercicios y luego yo sí que iría con la intensidad, ¿vale? Porque realmente volumen y frecuencia para mí pasan a un segundo plano, ya que, justo hablando antes, con un volumen muy bajo, pero con una intensidad muy alta, a nivel de evolución puedes conseguir lo mismo o más que con una intensidad más baja y un volumen más alto. Entonces, para mí, la intensidad sería lo que manda y no quiere decir que siempre tengamos que ir al 100%, porque si por lo que sea a ti te toca priorizar un patrón de movimiento y repetirlo muchas veces, si vas siempre al 100% no podrás realizarlo de la manera correcta, pero sí que dar con la intensidad adecuada, aunque sea un RPE6, RPE7, lo que sea, si tú das con la intensidad que buscas, esto es lo que te va a permitir evolucionar. Si tú haces cada día, me invento, elevaciones laterales, pero las haces con el peso de un calcetín, por mucha frecuencia o por mucho volumen que tú pongas, no va a haber evolución. Entonces, evidentemente, estaba de acuerdo contigo porque dábamos por hecho que hay una intensidad mínima, entonces, que muchas veces la gente ni siquiera eso, ¿no? Pero sí, dando por hecho que los otros 3 valores que quedan, que serían intensidad, volumen y frecuencia, los 3 son correctos, podrían estar a la par. Dando por hecho que no están correctos, priorizo intensidad, luego miro el volumen semanal y luego, por último, y menos importante, la frecuencia semanal. Y digo menos importante entre muchísimas comillas porque es un conjunto. Es decir, no podemos tener todo, o sea, si no tenemos todo bien atado, da igual cómo ordenes lo demás. No va a servir para nada. No vamos a evolucionar si no tenemos bien hecho todo. Luego hay gente que no, yo prefiero frecuencia 2. Perfecto. Entrena, no faltes nunca, entrena duro y punto. Ya está. Ese es el resumen. Yo, o sea, aquí como conclusión, no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, ¿no? Pero, o sea, lo que decía al principio del vídeo cuando nos presentaba, ¿no? Que al final, yo que parto como de que miro más una persona que no puede dar su intensidad máxima, o bueno, ya sea porque le falta experiencia, o porque viene una lesión, o porque tiene miedo a lesionarse. Claro. Yo ya te digo, ostras, pues dando una intensidad obviamente mínima, claro. O sea, bueno, mínima, correcta. O sea, correcta. Sí, mínima me refiero en que, claro, para mí mínima es que hay un esfuerzo. O sea, claro. Ir a pasear, te muever un calcetín, eso es como andar. Yo andar no lo considero un ejercicio. Claro. Que sí que es verdad que a lo mejor para personas de X edad, tal cual, se puede considerar un ejercicio distinto, ¿no? Pero en términos generales, para población joven sana, no se considera un ejercicio. Claro. Pues aquí me refiero a eso, intensidad. Cuando digo la intensidad mínima, es una intensidad en la que hay un esfuerzo, ¿vale? Eso claro.
Pero ya poniéndonos en el supuesto de una intensidad máxima, alguien que realmente hace una serie en la que se juega al tipo, ¿no? La típica serie en la que ahí sí que te puedes llegar a romper de la intensidad y la demanda que estás dándole, ahí siempre tiro a la intensidad hacia la baja, porque claro, si ya partes de una persona que no puede dar esa intensidad por algún motivo, pues ya te queda jugar con el volumen y la frecuencia para automatizar y para generar ahí un poco más. Pero sí que es cierto que de cara a lo que sería el rendimiento, yo también estoy más de acuerdo en que la intensidad es la que te va a hacer progresar, en que esa intensidad puedas ir proyectando siempre a más, en fases, en ciclos y demás. Exacto. Pero hacia arriba, siempre, eso está claro. Sí, sí, sí. O sea, como conclusión, ¿no? Pero que se vea eso, ¿no? Que al final tenemos la misma idea, pero tú tienes en una mente un tipo de, Exacto, de un perfil persona más de... que el mío, y eso es lo que te lleva a verlo como viendo el mismo tema, pero desde dos puntos, y es lo bonito al final, ¿no? Y es el origen Es el origen de Hablando en Fitness, ¿no? Tal cual. Vale, pues voy a hacerte la siguiente pregunta. Vale. Esta es muy para ti, además. Vale. Vale, ¿qué hacer con los entrenamientos o con la planificación cuando nos lesionamos? Vale. Aquí es bastante complicado, ¿no? Porque el punto en el que te lesionas, primero hay que ver cómo ha sido la lesión, te tienen que hacer una buena valoración para ver hasta qué punto es la lesión. Y una vez que ya puedes un poco gestionar qué te has hecho, cómo te lo has hecho, bueno, qué te has hecho, cuál es la gravedad, cuál es el tiempo que vas a estar de parón, para mí lo más importante es, primero, obviamente, el tratamiento de la sintomatología, es decir, de si es el dolor, pues el dolor, todo esto es un tratamiento de fisio exclusivamente, ¿no? Al final, bueno, y médico o farmacológico, lo que haga falta, de suplementos, ¿eh? O sea, no pero... No, pero de farmacología me refiero, yo que sé, pues si necesita antiinflamatorio, depende de la lesión que haya tenido. Y en definitiva, ya para la parte que sería más de la pauta de ejercicios terapéuticos o la pauta de ejercicios para recuperar, sobre todo yo sería, sin tener en cuenta específicamente la lesión, es que se mueva, que siga haciendo ejercicio dentro de sus posibilidades, y también a nivel psicológico, algo que yo experimento también en mis propias carnes, ¿no? Es que a veces tienes una lesión, por ejemplo en mi caso fue del hombro, y te centras más en lo que no puedes hacer que en lo que sí que puedes hacer. Y entonces la recomendación ya más personal yo creo que sería centrarte mucho más en qué puedes hacer que no en lo que no puedes hacer. Entonces, por ejemplo, si tienes una lesión en la extremidad superior, pues puedes tomártelo como, bueno, mientras que hago esta rehabilitación, hago un poco de tratamiento sintomatológico, hago que mejore un poco la lesión y demás, pues voy a aprovechar y me voy a centrar en mejorar muchísimo más el tren inferior. Le voy a dar mucha más caña a las piernas y voy a aprovechar cualquier ejercicio que no te interfiera en la recuperación. Y sobre todo es esto, aparte, simplemente el hecho de hacer ejercicio, ya simplemente por o sea, las hormonas que bueno, para no liarlo, las hormonas que se secretan mientras que estás haciendo ejercicio son, o sea, antiálgico ya, y ya te ayuda a recuperarte, a no tener tanto dolor. O sea, al final es la clave, la dopamina que se segrega es la clave un poco del éxito del ejercicio terapéutico. Aquí me ha gustado mucho como lo has dicho, estamos 100% de acuerdo. En resumen, pienso igual, aquí no voy a darle muchas vueltas. Es como, hay una frase que es muy típica en inglés, pero que el mensaje es ese, que es rest is not rehab, o sea, el reposo no es rehabilitación. Considero que lo que se debe hacer en periodos de lesión es todo aquello que no te duela, o que no interfiera, como has dicho, en la recuperación, todo. Aunque creas que no puedes hacer nada, algo puedes hacer. Si lo que has dicho, tienes una lesión en el hombro, aprovechas y haces tren inferior, todo aquello que no te interfiera. A lo mejor te duele hacer un squat, no hagas un squat, no pasa nada. Al revés, tienes una lesión de rodilla o de tobillo o de pie, o pues entrena tren superior. Lo que sea, siempre y cuando esto te permita recuperarte de la lesión y seguir entrenando, seguir evolucionando otros aspectos. En mi caso personal, lo más así que tuve fue con la rehabilitación del cruzado, que evidentemente nada más salir de la operación es como, vale, no puedes hacer nada. Bueno, y ya hacía contracciones solo con la pierna estirada, enyesada, ya estaba haciendo... Coño, pues es algo, que no te va a hacer nada, no vas a hacer, no te va a suponer desde el principio, sí. Exacto, pero ya es como, coño, pues ya estás haciendo algo, aunque te parezca muy poco, pero para tener esa lesión, eso ya es mucho y es mejor que nada. Sobre todo eso, cuando estáis enyesados, lo que se suele recomendar las contracciones es un poco para activar el retorno venoso, claro, que no haya los trombos. Muchas veces cuando tienes un miembro, es
escayolado o muy vendado y tal, se pone hasta la heparina Exacto. para que no tengas los trombos. Porque al final cuando la sangre no se mueve mucho se hacen pequeños trombos que van para arriba, van para el cerebro, van para el pulmón. Claro. Y bueno, por eso también se hace todas las contracciones y tal, porque te ayuda a eso, al retorno venoso y a seguir trabajando, incluso mover los dedos de los pies. Son cosas bastante hospitalarias, pero bueno, también... Pero ya es algo, Sí, sí, claro, y parece una tontería, pero ya es sí, evolución. hace un montón. Y luego otro ejemplo que tuve en mí mismo fue cuando me lesioné la espalda haciendo squat. No podía hacer ni siquiera respiraciones profundas, bueno, tenía que estar todo sentado. Pero oye, ahí me di cuenta de que en las máquinas, Se te ve la- sentado, pues oye, evolucionas muchísimo. No es todos son básicos, en ese caso no todos eran básicos, ¿sabes? Y te permite una evolución que a lo mejor no es la misma de lo que tenías, de lo que venías antes o de lo que estabas acostumbrado, pero joder, sigue siendo evolución. Y aparte de eso, ¿no? Que si tú, por ejemplo, en el caso, ¿no? Que por una lesión en la espalda no puedes trabajar a sentadilla y te pones a trabajar otros ejercicios que no le dabas tanta prioridad, ¿no? Como una Exacto. extensión de cuádriceps, un femoral, el que sea, y ostras, te das cuenta de que tienes mucho margen de progresión porque es que le estás dando más atención y más y te has focalizado mucho más en un ejercicio que era como... Menos relevante. Exacto. Y entonces ahí yo creo que está la clave, ¿no? En que te vas adaptando a otras cosas y siempre estar en constante adaptación en pro a mejorar. Yo creo que sí. Sí, gracias a no parar. Gracias Tal a cual, seguir. tal cual, tal Evolucionas en un sentido o en otro, bro. Ujú. Vale, perfecto. Pues Adelante. nada, este ha sido el primer episodio, un par de preguntas, espero que os haya gustado. Podéis seguirnos en las redes sociales, que es Hablando en Fitness, también veis nuestras redes sociales personales. Y nada, ponernos preguntas sobre temas que queráis, cosas más personales de vosotros que queráis que os contestemos. Y nada, ¿no? Ya estamos.